Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Gestión Internacional de la Empresa, correspondiente a la titulación de los grados en Economía y Administración y Dirección de Empresas del curso académico 2019-2020 de la Universidad a Distancia de Madrid. La sesión está siendo grabada y el enlace a la misma está disponible en el primer bloque del aula virtual para que lo visualicéis cuando deseéis. Del mismo modo, el documento que tenéis en pantalla y que es soporte para esta presentación, pues es la guía docente de la asignatura. El enlace a la misma también está en el primer bloque, está disponible en el primer bloque del aula virtual y os recomiendo encarecidamente que os la descarguéis y la leáis con atención, pues en la guía docente se incluyen normas y recomendaciones para cursar adecuadamente la asignatura. Esta asignatura tiene 6 créditos, es de carácter optativo en ambos grados. Bien, el comienzo es el 26 del 9 del 2019, la fecha de finalización el 16 del 2 de 2020. El profesor responsable de la asignatura soy yo, José Ignacio Llorente, y os podéis dirigir a mí a través de los siguientes medios. A través del correo electrónico joseignacio.llorente@udima.es, a través de las tutorías telefónicas en el teléfono 91 856 1694, extensión 3606, en los siguientes horarios: lunes de 17 a 19 horas, martes de 12 a 14 horas y viernes de 12 a 14 horas. Adicionalmente, os podéis dirigir también a mí a través de los foros de la asignatura. Os tenéis que suscribir dentro del aula virtual. Hay básicamente dos: el foro de estudiantes y el foro de tutorías de la asignatura. Entrando, pinchando en foros, os suscribís a todos ellos y yo os recomiendo que utilicéis este sistema porque los foros es una herramienta muy potente de aprendizaje colectivo, dado que cuando alguien plantea una pregunta, la misma puede ser vista por el resto de los compañeros, así como las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, os recomiendo por encima de cualquier otro sistema la utilización del foro de tutorías de la asignatura. Asimismo, también podéis dirigiros a mí a través del sistema de mensajería instantánea de la universidad. Bien, acerca de la asignatura, una información básica. En primer lugar, el texto de referencia es el de Gestión Internacional de la Empresa. El autor soy yo, José Ignacio Llorente Olier. Está publicado en la editorial del CEF en el año 2013. Requisitos para poder presentarse al examen. Para poder presentaros al examen, el alumno debe cumplir con 2 requisitos. En primer lugar, realizar el 75% de las actividades formativas. Las actividades formativas son de 3 tipos: actividades de aprendizaje, actividades de evaluación continua y controles. Además, dentro de estas actividades realizadas se tienen que hacer los 3 controles, todos los controles. En cuanto a la nota, si alguien suspendiera alguno, veremos a ver si alcanza la nota media con el resto de actividades, pero desde luego los controles tienen que estar hechos. ¿De acuerdo? Los controles tienen que estar hechos. Bien, dado que la asignatura cuenta con 10 actividades formativas, 3 actividades de aprendizaje, 4 actividades de evaluación continua y 3 controles, para cumplir el primer requisito, el alumno debe realizar al menos 8 actividades formativas, dentro de las cuales deben estar estos 3 controles. Si alguien hace 7 actividades, aunque tenga un 10 en los controles y haya hecho perfectamente las actividades de evaluación continua, no va a poder presentarse al examen. Por favor, tenedlo en cuenta, es muy importante para que no se despiste nadie. Dado que este requisito hay que cumplirlo, es obligatorio. Asimismo, hay otro requisito también obligatorio y se deben cumplir los dos. El segundo es tener una nota mínima ponderada en la evaluación formativa del curso de 2 puntos. En el conjunto de la calificación de la asignatura, las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación continua y los controles, luego lo veremos, pesa un 40%, el examen un 60%. Entonces, sacar un 5 de nota media en esas actividades, 5 por 4, nos debe dar en el libro de calificaciones una nota ya ponderada sobre 10 de 2. Quien le falte alguna de las actividades hasta llegar al 75% o teniéndolo no alcance los 2 puntos ponderados, no va a poder presentarse al examen. Esto lo dejo muy claro desde el principio y soy taxativo para, bueno, pues que nadie se lleve error. Si alguien se presentase sin cumplir estos requisitos, pues el examen estaría suspendido y correría convocatoria. El examen no se corregiría, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cualquier duda que tengáis al respecto, comentádmela, pero tened en cuenta todo esto para, pues ya digo, no tener disgustos al final. El examen de la asignatura, el examen final, es obligatorio, presencial y eliminatorio. Sin la aprobación del examen, hay que sacar un 5,
no se puede aprobar la asignatura. La duración del examen es de 1 hora y 30 minutos y el examen consta de 3 partes. La primera pondera un 40% de la nota, 4 puntos sobre 10. Un test de 10 preguntas, cada una de ellas vale 0,4 puntos. Las preguntas mal contestadas restan 0,1 puntos. Las preguntas no contestadas no restan puntos. Segunda parte, pondera un 30% de la nota, esto es 3 puntos sobre 10. Son 2 preguntas de desarrollo, cada una de ellas vale 1,5 puntos. Y la tercera parte pondera un 30% de la nota, 3 puntos sobre 10. Es un caso práctico que vale 3 puntos. Estas normas rigen tanto para el examen de la convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria de septiembre. Fechas importantes de entregas de las actividades. Las 3 actividades de aprendizaje, 1, 2 y 3, y los controles de preguntas tipo test, con 2 intentos cada uno, control 1, control 2 y control test. Las actividades de aprendizaje y los controles están abiertos durante todo el periodo lectivo de la asignatura. Cierran, sin posibilidad de ser reabiertos ya, el 12 del 1 del 2020. No conllevan ningún tipo de penalización, pero claro, no se pueden presentar ni actividades de evaluación continua, ni controles, ni desde luego tampoco las AEC que ahora veremos, a partir del 12 del 1 del 2020. Este día sí inclusive, pero posteriormente no. Las actividades de evaluación continua, que son 4, se presentan escalonadamente en sus buzones y las fechas previstas para cada una de ellas son de la actividad de evaluación continua 1, el 20 del 10. Las actividad de evaluación continua 2, el 10 del 11. La actividad de evaluación continua 3, el 8 del 12. Y la actividad de evaluación continua 4, el 22 del 12. Si alguien entregase actividades posteriormente a estas fechas, podrá hacerlo hasta el 12 del 1 con las siguientes penalizaciones. Retrasos en la entrega inferiores a 15 días supondrían una penalización de 2 puntos. Esto es, la nota máxima de la actividad serían 8 puntos. Retrasos mayores de 15 días, mayores a 15 días, implicarían que la penalización sería de 4 puntos. La nota máxima a sacar sería aprobado, pues sería un 6, ¿de acuerdo? Las fechas previstas para el examen presencial se publicarán en el acta, en el aula central de grados y ahí tendréis, pues como siempre, distintas fechas posibles para elegir. En cuanto a la descripción de la asignatura, muy brevemente, pues la empresa internacional es uno de los agentes más importantes en el ámbito de la economía. Su impacto sobre los demás agentes y sobre los países en los que tiene presencia, pues determina, al menos en una parte, el comportamiento de aquellos, de países y de asociaciones, personas, etcétera. La naturaleza de la empresa internacional, con encaje en una economía globalizada, pues constituye el punto de partida para entender las claves de la gestión internacional de la empresa. Esta asignatura, a este respecto, pretende abordar, además de los conceptos y fundamentos de la empresa internacional, el análisis de la internacionalización desde una perspectiva estratégica, como un proceso natural del desarrollo empresarial sobre la base de unas circunstancias determinadas. En este sentido, pues serán de especial relevancia las estrategias de selección de países para la internacionalización de la empresa, los métodos para asegurar una entrada adecuada en un país extranjero, así como las particularidades del comercio exterior, las diferentes modalidades de inversión extranjera, su financiación y su fiscalidad. Otro punto importante del estudio de la asignatura será el de los aspectos organizativos, de gestión de recursos humanos y culturales particulares de este tipo de organizaciones, que supondrán la necesidad, pues, de desarrollar habilidades directivas específicas en esos entornos para tener un desempeño exitoso. Los métodos de control de la gestión y de análisis de riesgos serán adicionalmente otro aspecto crítico a estudiar. Por último, y así lo incluí en el libro porque me parece muy relevante, se incluye un apartado final al estudio de la globalización y de la empresa internacional, de tal manera que tengamos argumentos para estructurar un debate y entender este proceso tan crítico en nuestros días. La asignatura se organiza sobre la base de 10 unidades didácticas. La unidad 1 es Introducción a la Economía Internacional. La unidad 2, Historia de la Empresa Internacional. La unidad 3, Diseño de la Estrategia Internacional de la Empresa. La unidad 4, Estrategia para la selección de países y para la entrada en mercados exteriores. La unidad 5, Herramientas del comercio exterior. La unidad 6, Financiación de la empresa internacional. La unidad 7, Fiscalidad de la empresa internacional. La unidad 8, Organización, Gestión de recursos humanos y aspectos culturales de la empresa internacional. La unidad 9, Control de la gestión y análisis del riesgo en la empresa internacional. La unidad 10, Empresa internacional, globalización y responsabilidad social. A continuación, de acuerdo con los programas establecidos por la universidad para
los 2 grados, Economía y ADE, se ofrecen en la guía docente y quedan para vuestra lectura las competencias generales, las competencias específicas, las competencias transversales y los resultados del aprendizaje, tanto del grado de Economía como del grado de ADE. Yo diría que el objetivo que tengo para vosotros en esta asignatura es que tengáis una comprensión del porqué, del fenómeno de la internacionalización de empresas y sus consecuencias, todo lo que implica en el ámbito económico. Con respecto a la metodología, pues decir que la metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA. Por ello, entendemos que vosotros como alumnos debéis ser sujetos, agentes de vuestro propio aprendizaje. Para todo esto, y digamos no utilizando términos rimbombantes, es necesario que estudiéis diariamente. Es decir, el esfuerzo continuado, aunque sea media horita, para leer la teoría, hacer los ejercicios, las actividades, es mucho más provechoso que, bueno, pues entregar las actividades deprisa y corriendo el día que cierran los buzones y después pegarse una panzada de un fin de semana estudiando sin parar la asignatura porque vienen los exámenes. Eso realmente vale para poco porque no se asimilan los conocimientos y lo importante de todo esto, más allá del título, es que saquéis herramientas para enfrentaros a interpretar la realidad en el ámbito empresarial. Por todo eso, os animo desde luego a que llevéis la asignatura al día y bueno, pues yo quedo a vuestra disposición para cualquier dudas que tengáis. Bueno. Con respecto a dudas, ya he dicho que disponéis de un foro específico para tutorías y en cuanto al requerimiento temporal para el estudio, dado que la asignatura tiene 6 créditos y cada crédito le corresponden pues 25 horas de trabajo, pues el trabajo que tenéis se desagregaría aproximadamente en 60 horas para el estudio de la teoría, 75 para la realización de las actividades formativas, de aprendizaje, de evaluación continua y los controles, y después 15 horas adicionales para la preparación del examen final. Además del libro del cual os he hablado, disponéis de una serie de bibliografía de consulta voluntaria y en el aula virtual disponéis también de los propios capítulos del libro en PDF. También tenéis algunas presentaciones y algunos vídeos que complementan la teoría del libro. En cuanto al cronograma de actividades didácticas, por favor, descargadlo, miradlo con atención. Aquí viene el detalle unidad por unidad de las fechas de inicio y fin del estudio de las mismas y luego las actividades que conllevan. Por ejemplo, pues un foro de aprendizaje que está abierto, ya digo, desde el 26 del 9 al 12 del 1, que consiste en vuestra presentación. A partir de ahí, yo todas las semanas, a principio de la misma, os mandaré un mensaje con la lección que hay que estudiar y con bueno, pues las actividades que hay que realizar. Es muy importante que lo veáis y del mismo modo pulsando en los buzones de las entregas de actividades y de los controles, ahí aparecen las fechas topes de cumplimentación y entrega de los mismos. Ya digo, aquí tenéis en este apartado todo el cronograma de actividades, unidad por unidad. Bien, en cuanto al sistema de evaluación, como comenté antes, actividades de aprendizaje pesan un 10%, las actividades de evaluación continua un 20% y los controles un 10%. Todo ello hace un 40%, ese 40% que tiene que estar aprobado y que requiere que haya un 80% de actividades cumplimentadas. El examen, el 60% restante, que hay que aprobarlo también, y todo ello haría el 100% ponderado. Aquí aparecen, ya digo, las características de actividades de aprendizaje, de controles, como he comentado, son preguntas de tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales bueno, pues solo una es correcta. Tenéis 2 intentos en cada uno de los controles y los controles, desde luego, tenéis que hacerlo siempre después de haber estudiado la teoría. Las actividades de evaluación continua, por supuesto también las de aprendizaje, hay que hacerlas de manera individual y hay que hacerlas siempre después de haber estudiado la teoría, porque básicamente tienen que ver con casos o ejercicios prácticos, digamos, que desarrollan dicha teoría.
Las actividades se corregirán en un plazo de 10 días posterior a su entrega y sí comentar que no para las actividades de aprendizaje y los controles, pues aquí no procede ya que están abiertos hasta el final del todo. Las actividades de evaluación continua, aunque tienen una fecha de entrega que coincide en un domingo a las 23:59, siempre se podrán entregar sin penalización en el lunes siguiente hasta las 12 de mediodía. ¿De acuerdo? Bien, después del cierre de buzones, ya digo, a partir del 12 del 1, no se permitirá entrega alguna ni de actividades ni de controles. Aquí aparece desarrollado otra vez en este apartado de la guía las cuestiones relacionadas con el examen final y los requisitos para poder presentarse. Recuerdo también que la convocatoria es extraordinaria de septiembre, pues digamos, lleva acarreadas los mismos requisitos que la ordinaria, y el sistema de calificaciones es de 0 a 4,9 suspenso, de 5 a 6,9 aprobado, de 7 a 8,9 notable, de 9 a 10 sobresaliente y luego de 9,9 a 10 matrícula de honor. En el caso, la concesión de matrícula de honor está restringida pues, a 3 criterios. En primer lugar, bueno, pues a lo publicado por el rectorado de la facultad, de la universidad, por la facultad correspondiente y luego pues el número de alumnos que tengan esa calificación. ¿De acuerdo? Algunas cuestiones finales importantes. Como bien sabéis, la universidad tiene un software antiplagio que detecta las coincidencias de los trabajos realizados por los alumnos con trabajos internos, esto es, con trabajos desarrollados por otros alumnos de la misma aula, de otras aulas, de otras facultades y también trabajos anteriores, no solamente los de este año. Y por otra parte también mira las coincidencias externas con webs o distintos sitios. Un plagio supone un suspenso, es un desdoro importante, bueno, pues en el expediente académico, y creo que es lo más importante de todo. Quien plagia no aprende. Entonces, es muy importante que hagáis el esfuerzo, y ello, bueno, no significa que yo no pueda tomar de una determinada web o de un libro una cita o un párrafo, pero el mismo tiene que estar entrecomillado, tiene que aparecer la cita entre paréntesis al final de dicho texto y luego finalmente tiene que figurar al final un apartado de bibliografía, ¿de acuerdo? Un apartado de bibliografía. Cualquier duda al respecto, siempre preguntarme, pero por favor, esto pues ya digo que quede claro desde el principio. Por otra parte, en cuanto a corrección lingüística, estamos en un ámbito académico superior y es imprescindible que tanto la ortografía como la sintaxis sean correctas. Es un poderoso disuasorio para quien lee un documento, sea en el ámbito académico, sea un profesor, o sea un director, o sea un cliente, o sea una entidad financiera, un texto que por muy bien que esté, tenga faltas de ortografía o esté mal redactado sintácticamente. Entonces, por favor, tened cuidado con esto porque es muy importante también. Las sesiones de Blackboard Collaborate que se hagan online, pues, bueno, pues que sepáis que los participantes estáis dando el consentimiento tácito por el hecho de participar a que se registre dicha participación y, bueno, pues las mismas, eso sí, siempre estarán en el contexto académico. Y por último, lo conocéis todos, la unidad técnica de calidad de la universidad pues envía siempre unas semanas antes del cierre del semestre correspondiente un enlace para realización de una encuesta de satisfacción en la cual evaluáis a los profesores, los materiales, la asignatura en su conjunto, etcétera, el grado. Y para nosotros es de mucha importancia que participéis, porque de alguna manera es el medio pues para mejorar y prestaros mejor servicio, al cual tenéis derecho como alumnos, que por eso os vamos a exigir, y como clientes, que por eso estamos a vuestro servicio. En este sentido, muy importante, no esperéis, aunque desde luego os recomiendo encarecidamente que participéis en la encuesta, no esperéis si tenéis alguna duda, problema o queja a la fecha de las encuestas, porque es tardía. Ponedlo en conocimiento del profesor, ponedlo luego de las instituciones de la universidad, como es el tutor, el servicio de tutor que tenéis, vuestro tutor correspondiente, o incluso, bueno, si se necesita, pues el defensor del alumno, ¿de acuerdo? Y con todo esto, pues desearos lo mejor. Espero que os vaya muy bien la asignatura, que aprendáis mucho, que os sirva la misma. Y
pues mucha suerte tanto para la asignatura como para el semestre, para todo el grado, ¿de acuerdo? Quedo a vuestra entera disposición. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que tengáis mucho éxito en el semestre. Damos por concluida la sesión.